a General Convention of the Apostolic Church in Guadalajara, Mexico, 1994. I was there. And this was a moment when the two sister churches were feuding deeply. And there was no one to preach that night at the convention. That's how bad things were. But Brother Isaac Cota stood in the gap and was given the pulpit and preached a message to the 10,000 delegates at Manos of the Iglesia Apostolica. A message about love, a message about reconciliation, and except for the ministers who had been in the business meetings, none of those hermanos knew what had happened. All they heard was a message about how these churches were one. And I was reminded about that by Bishop Domingo Torres, past presiding bishop of the church in Mexico, who sends his condolences and told me what a loyal friend the Iglesia Apostolica of Mexico always had in Isaac Cota. In that spirit of this man who transcended borders, who united cultures and countries, I'm going to offer this tribute now in Spanish, and it's in the program in English. You can follow along. Este gozoso himno marca el legado espiritual heredado, nutrido y ahora entregado por Isaac Hernández Cota. La letra de la canción fue escrita por su padre Epifanio. En su adaptación de la canción de Alberto Wright's "'Twas a Glad Day When Jesus Found Me", el compositor proclama las buenas nuevas del nuevo renacimiento y de la vida eterna. El reverendo Epifanio y Guadalupe Cota también experimentaron una vida abundante en el aquí y ahora. La llegada de su niño Isaac a su hogar en North Hollywood el 4 de julio de 1929 alivió el dolor causado por la muerte un año antes de Ezequiel, de 2 años de edad. Desde ese rincón estratégico del Valle de San Fernando, la pareja había sembrado varias obras en la viña del Señor. Anteriormente también habían evangelizado en las valles Imperial y Ventura, mientras laboraban en el algodón. La pequeña mano del bebé que se envolvió alrededor del fuerte dedo del papá estaba destinado también algún día a agarrar el arado del Evangelio. Aquel arado había sido confiado a Epifanio en 1924 a través de su ordenación al ministerio a manos del pionero Francisco Llorente, primer pastor general de la incipiente Iglesia de la Fe Apostólica Pentecostés. Por lo tanto, las raíces que nutrieron la vida y ministerio de Isaac Cota habían perforado profundamente el suelo regado por las corrientes que emanían del histórico avivamiento de la calle Azusa. Ya para cuando nació el niño Isaac, las huertas de durazno de North Hollywood estaban siendo reemplazadas por la expansión suburbana, y Epifanio y Guadalupe estaban a punto de partir hacia otro nuevo campo de trabajo, el fértil Valle de San Joaquín, cuyos sistemas de riego y agroindustria habían excavado nuevos flujos de migración laboral y de almas. Pedro Banderas, el pionero de esta región, había recibido una llamada macedónica para evangelizar más al norte, en Half Moon Bay y San José, y dio la bienvenida a un colega a quien podía entregar el rebaño disperso en el Valle Central. La familia recién llegada incluía una hermana mayor, Lidia, hermanos menores Dora, Esther, Epifanio Jr. y Lupe, quien llegó más tarde para llenar el hogar. La llegada de la familia Cota a Tulare ayudó a consolidar el embriónico movimiento apostólico de la región. Epifanio podó y regó las plantas espirituales que brotaban de las semillas esparcidas por Banderas. Otros trabajadores en la viña del Señor fueron Jesús Valdés, Pilar Moreno, Juan Rodríguez y Julián Aguirre Sr. Por supuesto, en última instancia, Dios fue el que dio el crecimiento. El joven Isaac heredó de este grupo de pioneros su profundo compromiso pastoral y su visión estratégica. El joven Isaac también aprovechó las nuevas oportunidades educativas que se abrían para la juventud mexicoamericana. Después de terminar sus estudios en Tulare Union High School, se matriculó en el College de las Sequoias. 2 décadas más tarde, mientras que finalizaba su término como tesorero denominacional,
Obtuvo en 1974 su licenciatura de la Universidad Estatal de California en Fresno. También cursó estudios en el Seminario Teológico de Fuller en Pasadena, California. Con este notable logro marcó un nuevo sendero para las siguientes generaciones, quienes siempre encontraron en Isaac Cota un modelo y apoyo alentador, y en la casa, en la calle M de Tulare, un refugio. Isaac Cota contestó el llamado de su nación al servicio militar el 14 de enero de 1951. Tal vez no le quedaba otra opción. Después de todo, él era un baby yankee duro, nacido el 4 de julio. Su iniciación coincidió con el comienzo de la Guerra Fría. Se fue a Fort Sam Houston en San Antonio, Texas, y luego a Virginia. El estado de Texas también fue el campo donde se alistó en un ejército superior. Fue apartado para el ministerio por el pionero Canuto García y ordenado en Corpus Christi en marzo de 1953 en la Convención Regional de la Asamblea Apostólica. A sus 23 años de edad se unió a una generación especial de jóvenes mexicoamericanos que pasaron del servicio militar al servicio pastoral y misionero y finalmente al liderazgo denominacional. Uno no puede hablar de Isaac Cota sin también invocar la memoria y los nombres de esa banda especial de hermanos: Daniel Joel, Benjamín Quiroz, Lorenzo Salazar y Roberto y Tomás Ramírez. Tulare y el Valle Central también fueron un faro de atracción para otros arizonenses, incluyendo la familia de Manuel y Elvira Xavier. Epifanio Cota encontró en Manuel un brazo derecho en el ministerio local. El talento prodigioso de Xavier también trajo una nueva era musical. El ex saxofonista de Big Band formó una nueva generación de músicos, incluyendo a sus hijos y a Isaac Cota y a Benjamín Quiroz. El repertorio de la orquesta de juvenil emocionó a los muchos fieles que los escucharon tocar en las convenciones desde el sur de California hasta el Valle del Río Grande de Texas. La trompetista Lidia Chabel y el trombonista Isaac Cota, que habían sido amigos desde su niñez, encontraron sus propias notas armoniosas en ese entorno. El dúo se casó el 25 de noviembre de 1952. Luego crearon su propia banda: Laura, Arlene, Isaac, Stephen y Timothy. Isaac Cota se formó como ministro bajo la dirección sobria de su padre en Tulare y del patriarca Antonio Nava en Los Ángeles, con quien pasó varios años. En enero de 1959 fue llamado a pastorear la iglesia de Woodlake. También proporcionó liderazgo y consejo para las federaciones de jóvenes y hermanas Dorcas. Su capacidad se hizo patente tras la muerte repentina de su padre en junio de 1962. Recibió el manto pastoral del rebaño en Tulare. Al final del año, la Asamblea Apostólica le confió el cargo de su difunto padre como secretario general de la denominación. En 1968 dirigió la adquisición de la propiedad de la primera iglesia de Dios en Kern Avenue y calle D para la Iglesia Apostólica de Tulare. Ante todo, fue un pastor paciente, y su rebaño incluía muchas ovejas en muchos rincones, aún en rincones alejados del redil apostólico. Su visión pastoral también abarcaba las múltiples necesidades de la comunidad, especialmente cuando se desempeñaba por 15 años como trabajador social del condado de Tulare. Según el historiador Lloyd Barba, en el Valle Central, los apostólicos ocuparon el rango más bajo dentro de un estratificado denominacionalismo de clase, y se enfrentaba con grandes obstáculos para superar la pobreza y las barreras educativas y hacer valer sus derechos legales y lograr el reconocimiento político. Esto pone aún más en relieve la vida, educación y ministerio de Isaac Cota. Se preocupaba tanto por el cuerpo como por el alma. No bastaba una bendición pentecostal si a los hambrientos les faltaba pan y agua. Cuando un joven organizador de Community Services Organization llegó desde San José, buscó a Isaac Cota para asesorarse sobre su futuro trabajo en el Valle Central. Se llamó César Chávez, quien luego pasó con el hermano Mariano Marín, pastor de la iglesia Madera, y otro aprendiz de Epifanio Cota, y ahí, según sus propias palabras, descubrió el poder de la música
y del compromiso de los hermanos campesinos apostólicos. En verdad, como trabajador social, Isaac Cota puso en práctica lo que había aprendido en su propia casa cuando era niño. Con Epifanio y Guadalupe rescataron a la recién enviudada Marciana Joel y sus hijos, y cuando trajeron a la casa a los niños del hermano viudo Julián Hernández. Con el trasfondo de la Gran Depresión y la consecuente expulsión de chivos expiatorios mexicanos, esta solidaridad sacrificial marcó la manera de vivir de la hermandad apostólica. La solidaridad también forjó amistades duraderas y aún futuros concuños como Paul Hernández y nueras y yernos. De hecho, incluso se conectó aún más a varios clanes tales como los Cota, los Soto, los López, los Cantú, y es una lista larguísima. Como líder comunitario, Isaac Cota recibió muchas invitaciones para presidir y orar en las actas cívicas de la ciudad de Tulare. También prestó servicio en la Office of Youth Services. Como líder apostólico fue invitado a Washington, D.C. para participar en el 9º desayuno de oración nacional. Ahí se reunió con el vicepresidente George H.W. Bush, juntamente con otros 10 ministros y líderes pentecostales. Luego aceptó una invitación en 1989 para asistir a la inauguración presidencial de George W. Bush. En 1991 viajó con un grupo de líderes de la iglesia a Jerusalén y a la Tierra Santa. En Israel, el general Ariel Sharon, quien luego llegaría a ser el primer ministro israelí, le dio un tour especial a Isaac Cota, el obispo Daniel Salomón y otros. Durante ese tour, el general Sharon pidió al obispo Cota que orase por él. Y luego Ariel Sharon oró por Isaac Cota. En sus muchos encuentros con los ricos y pobres y con los poderosos y los mansos, a Isaac Cota no le importaba la posición social de la persona. Más bien, lo que más importaba eran la condición humana y el corazón. Por lo tanto, como nuevo secretario general de la Asamblea, envió una carta de consolación y oración a la familia Kennedy después del asesinato del presidente John Kennedy. La pasión pastoral de Isaac Cota lo llevó, y de esto fuimos testigos muchos de nosotros, a acompañar a innumerables familias en duelo, a las viudas y los huérfanos, especialmente durante las últimas décadas de su vida. Durante su servicio en la mesa directiva, la destreza ejecutiva de Isaac Cota ayudó a dirigir la embarcación denominacional en dirección hacia adelante. Sirvió con 6 obispos presidentes como secretario general, tesorero general y secretario de asistencia social. El periodo se destacó por una mayor expansión en el campo misionero de Centro y Suramérica, el sur de Europa, al igual que en las regiones noroeste, medio oeste y noreste de Estados Unidos. La Asamblea Apostólica asumió prominencia dentro del mundo evangélico latino y entre las iglesias unicitarias durante el periodo de liderazgo ejecutivo de Isaac Cota. Y los viejos lazos fraternales que ataban la Asamblea Apostólica a la Iglesia Apostólica de México se mantuvieron firmes debido a la atención cuidadosa de líderes como Isaac Cota. Su lealtad amorosa hacia la iglesia hermana se comprobó una y otra vez, incluso en momentos cargados de tensión y de incomprensión, e incluso después que dejó su cargo en la mesa directiva. Cuando la asamblea se vio sacudida peligrosamente por su propia división en 1970 y 72, la mano equilibradora de Isaac Cota ayudó que la embarcación se salvara del naufragio. Aunque la letra de la otra composición de Epifanio Cota, Las Navesías, habla del estado del alma agitado por la tormenta, también nos sugiere una metáfora apta para el estado tormentoso de las cosas dentro del tiempo del cisma. Las navecillas que van flotando, escribe Epifanio, en las alturas del bravo mar, van sostenidas por una mano que el mundo entero pudo formar. Ellas confían en el piloto que las conduce hasta llegar. En suma, Isaac Cota confió en el gran piloto y siempre buscó la paz con todos, dando la mano derecha de la comunidad. A este hacedor de la paz y ministro de reconciliación lo podemos llamar un hijo de Dios. Isaac Cota entró al descanso de su Padre Celestial el 18 de septiembre de 2014. Deja al abrazo reconfortante de Dios a su amada esposa Lidia, sus hijos Laura, Arlene, Ike, esposa Terry, Stephen, esposa Lidia, y Timothy, esposa Lena, y sus nietos Leanne, Michael, Jerry, Christian, Matthew, Kayla y Amy.
También deja a sus hermanos, Dora, Esther, Lupe y Epi, varios parientes políticos, muchos sobrinos, una congregación, un movimiento y una gran comunidad internacional de amigos y compañeros del ministerio. El legado que heredó, cuidó y nutrió, ahora se encomienda a manos más jóvenes. La adaptación que hizo Epifanio Cotta de la canción de Albert Reitz no fue estrictamente hablando una traducción fiel. Al final de la primera estrofa sustituyó una nota pentecostal, me llenó con su espíritu, en el lugar de la letra de Reitz, que era bautista, que dice, me salvó del pecado y de la pena. También amplió el sentido de la canción, conjugando los verbos en la tercera persona, para proyectar una visión salvífica más amplia que la meramente individual articulada por Reitz. El tercer verso de Epifanio Cotta nos fortalece para seguir adelante y nos recuerda la esperanza de una gozosa reunión con Isaac Cotta en ese día glorioso, en aquel día alegre, cuando esté con Cristo ya en la gloria, cantaremos en un coro celestial, gozaremos de una vida eterna cuando estemos allá con Él.